Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio de los jueves del fin de semana, prácticamente de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar ahora en este primer segmento con Ricardo Villa, que es un filósofo muy conocido, controvertido, y es el editor digital de Diario Uno en este momento. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Percy. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, gracias por tu participación. Bueno, arrancamos con los sucesos de esta semana, que no son una novedad, vienen arrastrándose ya de bastante tiempo, ¿no? Están pidiendo, están solicitando una reiterada moción de vacancia en contra del presidente de la República por los sucesos que ya todos hemos conocido en los últimos días. ¿Cuál es tu percepción del tema, Ricardo? Bueno, mira, en verdad es una cuestión un poco incierta, ¿no? En general, porque, bueno, tenemos obviamente dos discursos, ¿no? El discurso del mismo presidente, ¿no? Que lo que él dice es que todo eso es una campaña en su contra, orquestada, porque él supuestamente se está enfrentando contra los poderosos, ¿no? Eso es lo que dice Vizcarra, ¿no? De los Eh, corruptos, que es la peor farsa. sí, y claro, ¿no? Y por otro lado tenemos, A estas alturas ya no se puede considerar que uno nada más es corrupto, ¿no? bueno, el tema está en que es curioso porque también uno puede darle otra lectura que es lo de que no, que más bien él está coludido con, claro, quizá sí es probable de que haya un grupo o grupos de poderes, una parte de ellos, que estén en contra, ¿no? De Vizcarra. Pero por otro lado hay otros grupos de poder que están a favor suyo, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo creo que los hechos están cayendo, pues, están cayendo de maduros, ¿no? Porque ya se sabía, bueno, se rumoreaba sobre estas supuestas coimas en Moquegua en el periodo 2011-2014, en la que estuvo Vizcarra como gobernador. Se sabía, ¿no? Estas cosas, se rumoreaban. Ahora, los defensores de Vizcarra dicen que, Eran más de 40 casos, Ricardo. No solo era un rumor. Con 40 casos. Yo el otro día lo expuse en un artículo, digo, a uno que ha sido autoridad, los enemigos te pueden abrir algunos procesos. A cualquiera te abren 3, 4, 5 procesos, pero 40 procesos y en una circunscripción tan pequeña como Moquegua daba mucho que hablar, que decir, que pensar, ¿no? Pero continúa, por favor, Ricardo. claro, claro, pero digamos que yo creo que ahora el tema de que haya estos, claro, son aspirantes a colaborar eficaz, lo que significa que todavía sus testimonios no han sido corroborados, ¿no? Por ahí se agarran los defensores de Vizcarra para decir que son como que simples dichos, ¿no? De personas que pueden estar diciendo que ellos saben algo, pero que al final pueden estar mintiendo. Eh, Lamentablemente no sé por qué, no llego a entender por qué es que la gente le cree a este grupo de vizcarristas y por qué Vizcarra sigue teniendo la aprobación que tiene, porque realmente hay que ser bastante obstuso para no darse cuenta que ha habido efectivamente coimas dentro de un marco de otras coimas de lo que ocurrió con Odebrecht y con el Club de la Construcción, ¿no? Claro que estas empresas como IXA, Obrainsa, están precisamente involucradas en el tema del Club de la Construcción, sino que es interesante que tú me digas que no lo comprendes, eres honesto. Yo tengo alguna teoría y vamos a ver de reflexionar al aire si llegamos a alguna conclusión, porque acá yo creo que la gente ha confundido la corrupción solamente como una actividad exclusiva del Fujimorismo o del aprismo. Se olvidan que Acción Popular en los periodos que estuvo en la UNTE fueron unos gobiernos y unas administraciones plenamente corruptas. ¿No? No digo que Belaúnde lo haya sido, quizás el único dentro de los altos mandos que en ese momento no era un corrupto.
Ahora, la gente tiene miedo a decirle corrupto al uno o al otro porque dice, bueno, este nos puede difamar o porque no hay una sentencia firme que diga que han sido funcionarios que han estado involucrados en actividades de cohecho, soborno, etcétera. Pero si estamos en ese plan, Claro. no se va a poder sancionar a Piérola, no se va a poder sancionar a cuantos ladrones que hubo en nuestra historia, ¿no? No estamos hablando de una perspectiva estrictamente jurídica, yo soy abogado, entonces, pero Claro. hablamos de un balance histórico-político. La gente, yo creo que ha confundido la corrupción como una actividad exclusiva del fujimorismo. Y a Vizcarra lo ven como un hombre que lucha contra el fujimorismo y contra el aprismo, y se olvidan pues de todo el resto de la corrupción, ¿no? PPK, 50 años de lobista, a ver si no sabe por dónde vienen los tiros en el ambiente de la corrupción. ¿Qué piensa Ricardo? Para reflexionar al aire. Sí, digamos que, bueno, ¿no? Hay esta visión dicotómica eh, sobre el fujimorismo y el antifujimorismo, y como que dado que el fujimorismo ha perdido tanto poder en los últimos 10 años, la balanza se ha ido, pues, ¿no? A que ser antifujimorista está bien visto. Entonces, no hay una perspectiva, pues, claramente ideológica detrás de eso, sino simplemente en la mayoría de casos, ciertos juicios morales, ¿no? Simplemente, sin entrar a tallar cuestiones materiales o económicas o ideológicas incluso, ¿no? Yo creo que Pero simplemente son se juicios pone... morales parciales, porque fíjate quiénes atacan a Vizcarra, salvo los que son francamente independientes o librepensadores, o sea, más que nada lo ataca el fujimorismo, lo ataca el aprismo, ¿no? Si yo he visto po de Rosa Bartra, que dice, pero Vizcarra, este es un personaje de lo peor, bueno, pueden buscarlo en la web, no me acuerdo bien. Digo, qué interesante fuera que así como lo juzga Vizcarra, que merece todas las sanciones y todas las críticas, por supuesto, hubieran criticado a Fujimori o hubieran criticado a Alan García. No lo han hecho en su momento. O sea, critican solamente para un bando. Y del mismo modo los que defienden a Vizcarra, ¿no? Se olvidan de criticar a PPK, se olvidan de criticar a Acción Popular, se olvidan de criticar a todos los otros partidos que hubo, ¿no? Son capaces de olvidarse hasta de qué clase de gente y qué clase de actividades hizo Castañeda, solo para nubilarse y seguir con la majadería de interpretar que está Vizcarra y está el Fujaprismo, ¿no? No les existe nada más. Te comento eso porque, bueno, tú eres un filósofo político, o sea, ¿cómo has comprendido esta situación? Bueno, mira, yo creo que que la lectura que se suele hacer es que está la clase política y la clase política responde a intereses económicos o de poderosos y que bueno, y que cada uno está tratando de jalar para su lado. Esa interpretación en parte es correcta, ¿no? Pero yo creo que no hay una visión o sea, es como que se individualizan estos problemas sistemáticos que sí, que son morales, ¿no? Varios como el tema de la corrupción, pero que no se evidencia más bien eh, que son luchas entre personas que tienen el control que son dueños de la pelota, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, Sí, bueno, también existe eso, eh, ¿no? No es de ahora, o sea, ¿qué momento de nuestra historia es que no se haya dado esta característica más bien? Yo creo que se ha vuelto una tradición pésima, ¿no? Es decir, si vamos a arrancar por el tema de qué participación tiene la gente realmente en este sistema de gobierno, que se dice que es una democracia, pero es una democracia que no tiene ninguna participación la gente, ¿no? Por más que sea una democracia representativa y no participativa, la gente no tiene nada que hacer. Cada 5 años van a votar y luego ya no saben más qué cosa hacer ni pensar al respecto, ¿no? No sé cómo lo ves tú. bueno, no, claro, ya eso es respecto al sistema como tal, ¿no? Muchas personas cuando defienden a Vizcarra dicen no defenderlo a él, sino a la institucionalidad, ¿no? Entonces, pero esta defensa de la institucionalidad, cosas, sino pues defensa a ciertos modos normativos que le van a ser favorables pues a ciertas clases sociales, ¿no? Por la forma de vida que llevan. Entonces, mira, no es un tema solamente de que
las clases burguesas, digamos, están enfrentadas entre ellas, sino que hay una clara, pues, ¿no? Exclusión de los actores sociales como tales del proceso político. Uno no podría, pues, uno no debería hablar, pues, de una democracia si es que los actores sociales no están realmente de una forma activa, de una u otra manera, participando en la construcción de la normatividad, por ejemplo, ¿no? O en la forma en la cual la justicia podría ser llevada o la misma ejecución de las cosas, ¿no? Entonces, claro, Pero ¿no? ¿estarán Mientras... preparados los actores sociales para participar? Porque, por ejemplo, No, ahora claro, con la ¿no? Yo evidencia creo que... de las elecciones, por ejemplo, a mí me escriben un montón de gente, me ponen algunos grupos de WhatsApp a ver a personas que quieren hacer política, bueno, y que no tienen más nociones que de politiquería y de estrategia política, o sea, son operadores políticos que quieren dar el salto, como ven que la valla de ser un representante público es bien baja, entonces cualquiera dice que puede meterse a estas cosas, no tiene ninguna idea de los procesos históricos, sociales, ni nada, solamente trabajan con la gente directamente y creen que eso ya les da la capacidad para participar de los asuntos públicos, entonces tampoco es así, porque digo, ya, es una democracia fallida, pero el pueblo tiene la educación, la concientización que conduciría a una voluntad para intervenir en los asuntos públicos. A mí me parece que no. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo? Yo creo que ahí hay un problema, ese típico problema por ejemplo, que tenían los antiguos socialistas de mm, no podemos llegar al poder, no podemos hacer la revolución porque pues el pueblo no está preparado para ello, ¿no? El pueblo no puede realmente hacerse cargo de las industrias, no se puede hacer cargo de las cosas, ¿no? Entonces no podemos hacer una revolución. Eh, lo interesante, por ejemplo, de la figura de Lenin, históricamente, es que a este tipo no le importó eso ahí. O sea, para él es no hay que esperar a que el pueblo esté preparado para que el pueblo se haga cargo de sí mismo. Eh, Pero bueno, Lenin Porque se de todas aprovechó maneras, también del trabajo previo que había hecho Trotsky, sobre todo Kerensky, que había estado ejerciendo el poder hasta el momento que llega Lenin, ¿no? Porque imagínate que hubiera sido de Lenin si no hubiera tomado el poder Kerensky. Porque hay muchas, bueno, tú lo sabes, yo lo sé, pero Lenin no es que toma el poder directamente de los zares. O sea, Lenin más bien se va contra el gobierno que había instaurado Kerensky. Entonces, a ver, habría que hacer una mediación para que, digamos, todos los telespectadores estén al corriente de este proceso, ¿no? Ya. Entonces, por favor, prosigue luego de esa mediación. Adelante. no, claro, obviamente que es que justamente no es, había dos opciones, o conformarse con el gobierno socialdemócrata de los mencheviques, o darle todo el poder al soviet, ¿no? Entonces, muchas personas que conformaban los soviets no eran exactamente personas en un sentido burgués, como educados, ocultos, ¿no? Y en muchas cuestiones técnicas tampoco, ¿no? No eran personas que iban a ser preparadas como para manejar una fábrica. Sin embargo, yo creo que no es necesario esperar a que las personas estén preparadas para que haya cambios, porque para eso existe pues ciertas personas que sí se dan cuenta de eso, que lo puedes llamar vanguardia o cualquier otra cosa. La cosa eh, es que qué tipo de intereses son los que se están llevando a la esfera pública, ¿no? Porque si los intereses que están como están ahora, que solamente favorecen a ciertas clases, las clases que transforman la sociedad de manera material, pues se ven excluidas, ¿no? Entonces, si es que hay un grupo de... Pero, claro, el Las problema es que clases en que Perú transforman la siento que sociedad no no me hay... parecen tan activas ahora. Me parece que en Perú no hay claramente un partido, ¿no? que represente a las clases mayoritarias, trabajadoras, y también al mismo tiempo, ¿no? Las mismas clases trabajadoras no es que estén muy a favor de un cambio que les favorezca directamente, ¿no? Pero eso por un tema, pues, Ni a las clases medias, ni a las clases medias que son trabajadoras también de alguna manera, ¿no? Pero no,
no estrictamente proletarias. No No, hay claro, partidos políticos, mía. Ahorita no hay ningún partido político. Y en la historia del país, prácticamente, no quiero ser, digamos, tan soberbio o despreciativo, pero acá solamente hubo un par de partidos políticos, ¿no? O sea, el Partido Socialista y el Partido Aprista. Los otros grupos han sido minúsculos. Bueno, hubo el partido también de Sánchez Cerro, ¿no? Pero que no tuvo mayor doctrina. Se por ese lado flaqueaba, aunque tuvo también movimientos de masas. Entonces, yo creo que nuestra crisis política, y mira, vamos a entrar en este tema para ahondar algo, aprovechando tu presencia. Nuestra crisis política y de representantes no viene a partir del fujimorismo. Nunca hemos tenido grandes estadistas, salvo dos, tres personas, pero no es que hubo que grande, hubo alguna vez una élite. De repente la gente que estuvo en la generación del centenario haya sido una élite que debió llegar a ejercer el gobierno, pero nunca pudo, ni por un lado ni por el otro, ¿no? O sea, Mariátegui, que se murió joven, Haya, que luego hizo todo lo que hizo, sus virajes, las componendas, al final ya cuando llega a la constituyente, no tuvo mayor suerte de llegar a la presidencia en los 80, ¿no? ¿Cómo es tú el tema? Aparte del desplazamiento que se ha dado absolutamente de cualquier manifestación inteligente en el medio público. Yo prácticamente no quiero ofender a nadie, pero no he visto que haya un parlamentario, un representante político en los últimos 20, 30 años que tenga una calidad siquiera promedio, la que había antes de la constituyente del 78, ¿no? A ver, ¿cuál sería tu tesis? ¿Qué especula por ese lado, Ricardo? bueno, a ver, ¿no? No soy tan... Bueno, ha habido, claro, hay una cuestión de, si quieres, de un tipo de calidad mayor en parlamentos anteriores, o en gobiernos incluso, ¿no? Pero, a ver, no estoy por un lado tan a favor de que la cuestión de educación, entre comillas, incluso, sea una condición para poder ser representante. Eh, pero por otro lado, también hay una cuestión, pues, ¿no? De bastante oportunismo de parte de los que ingresan a la esfera pública, ¿no? Entonces, el Estado se ha convertido como en un mediador para poder transar con el sector privado y repartirse las riquezas de una nación, ¿no? Yo creo que eso ahí ya lleva pues unos 30 años operando de una manera sistemática, no solamente en Perú, sino en la región y en el mundo occidental, ¿no? Que es pues la manera neoliberal de llevar a cabo la relación entre la economía privada y el manejo económico o político que tiene el Estado, ¿no? Entonces, Indudablemente de Fujimori a la fecha se ha dado eso ya con una crudeza que antes, por lo menos con la constitución del 79, se intentaba cautelar o que haya una regulación un poco más pormenorizada de esos temas. Pero precisamente Fujimori se tumba lo poco que se había ganado con la constitución del 79, ¿no? Ahora es interesante lo que me estabas comentando de los últimos 30 años y de este comercio que se da entre la clase política y las clases empresariales, pero la verdad, inclusive vinculándolo al tema de los representantes políticos que hemos tenido, es decir, hasta los años 50 o 60, que ya habían cuajado los movimientos que empezaron en los 30, la política peruana era prácticamente una participación de notables, entre comillas, que eran quienes manejaban el poder económico y el poder político. ¿no? O sea, no hubo una participación popular ni siquiera dentro de los mismos partidos populares, ¿no? Ujú. A ver, tú que eres un estudioso, por ejemplo, del gobierno de Velasco, se arranca lo de Velasco, se quieren cambiar un poco el estado de cosas que hubo hasta ese momento, pero luego, a partir de los años 80, creo que duró del 80 al 90 un cierto ejercicio político amplio, y del 90 en adelante solamente rigen los oportunistas, ¿no? Ahora, el otro día yo escribí un artículo en el que vi que esta situación se ahonda no solo con la ruptura de la izquierda, sino con la ruptura del APRA luego de la muerte de la Torre. La pugna entre Tausen y Villanueva. Y cuando el APRA se va con Villanueva y luego con García y Tausen se muere fuera de ese partido,
ya se volvió irrecuperable la política peruana. O sea, se perdió de vista la honestidad o la integridad. Entonces se hizo un cenáculo de piratas y hasta la fecha, ¿no? Salvo mejor parecer. ¿Qué dices tú, Ricardo? Sí, o sea, los contubernios en las democracias occidentales entre su clase política y la clase burguesa es evidente, ¿no? Desde hace 200 años, ¿no? Eh, pero se ha ido agudizando cada vez más, ¿no? Eh, yo creo a ver, más allá del problema que hubo en el APRA, porque claro, tú sabes mi opinión, para mí el APRA desde el comienzo tengo el mismo parecer que Mariátegui, es un partido pues oportunista y que lo único que quiere hacer es, bueno, es un reformista, ¿no? Es un partido reformista antes que un partido revolucionario. Pero claro, Tuvo eso varios es, virajes, pues claro, ya lo hemos conversado, ¿no? Yo no lo defiendo tampoco esos virajes, pero entiendo a veces la necesidad de ser más dúctil, ¿no? No ser tan rígidos, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, estábamos hablando del tema, la calidad, el hundimiento, los contubernios, que por si acaso tampoco son esquivos para para los partidos, no, para los gobiernos que tienen regímenes socialistas o comunistas, ¿no? Aparece de todas maneras. No sé si tenga que ver más con la sociedad que con el tipo de la estructura de la sociedad, del gobierno, del Estado. Participan también los gobiernos socialistas y comunistas también de estos de actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo China, que se cree que es, bueno, claro, el capitalismo de Estado y el Partido Comunista, ¿no? El Partido Único, pero en realidad el sector privado tiene también un amplio desarrollo en China, ¿no? Inclusive del PBI, de casi el 60% viene del sector privado, no sé, hay cosas muy complicadas en todos estos temas. ¿Cómo ves tú este tema, a ver, Ricardo? para cerrar, Adelante. para cerrar el tema de la calidad de los políticos, creo que se ha agudizado bueno, se ha problematizado mucho más con la desregularización, ¿no? Estatal respecto a la esfera económica. Y Adelante. claro, ¿no? Y una creciente cultura despolitizada, ¿no? Entonces, eh, una cultura despolitizada en general, ¿no? Tanto la derecha, que ya no, que su forma de actuar ideológica eh, ha variado, ¿no? Es más, hasta se hace mucho más progresista, mientras que la izquierda pues se va, si quieres, desmarxiciando, ¿no? Deja a Marx de lado y yo creo que estos procesos hacen que el Estado se convierta pues en un botín mucho más decadente que lo que era antes, ¿no? Porque al menos, pues, antes los representantes de las burguesías eran, pues, al menos personas, pues, decentes, ¿no? Ahora tenemos, pues, cualquier cosa. Eh, y, y- y yo creo, bueno, claro, ¿no? Es el tema de la corrupción que se va a generar a partir de estas personas que entran en la esfera pública y pasen casi todos los países o en todos los países y en China igual, pero en el caso de China hay sanciones mucho más severas y hay una imparcialidad mucho mayor, ¿no? Eh, Pues tiene mucho más experiencia de control, eso sin duda alguna, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Pero digamos, bueno, ya China es otro tema, ¿no? Pero para decirlo rápidamente, pues China Tómate el tiempo que gustes, adelante. realmente China se está tomando, o sea, con Xi Jinping se está tomando en serio lo que es un tipo de eh, desarrollo de riqueza o de las fuerzas productivas en bienestar, pues, de la gran mayoría de la población, si no es posible a todos, ¿no? Y eso ahí es Con varios constatable por honores. medio de los números, ¿no? O sea, podemos ver en los números cómo China y su población está cada vez mejor y cómo ha mejorado en los últimos 20 años, ¿no? Eh, Porque claro, ¿no? El tema no está, como pueden pensar muchos radicales de izquierda, en abandonar el capitalismo, ¿no? Muchos se hacen llamar anticapitalistas de frente,
cuando creo que el capitalismo tiene muchas, ha desarrollado dentro de su organización económica, ha desarrollado muchas cosas bastante buenas, ¿no? Sobre todo en el ámbito tecnológico. tecnológico. Entonces, Pero mi querido sí, Ricardo, esas cosas se conversaban hace 60 años. Indudablemente que el capitalismo tiene, creo que el factor fundamental de beneficio y desarrollo para todas las naciones del mundo, la cuestión tecnológica. Pero tiene también los otros, bueno, tú estarás de acuerdo más que ningún otro, porque tú estás a la izquierda, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la izquierda, pero tampoco con la derecha. O sea, con la cuestión humana, ¿no? ¿Qué tan inhumano o deshumanizante, deshumanizador se ha vuelto el capitalismo? O sea, Marx ya reaccionaba contra ello hace 200 años, estaba bien acertado, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede plantear? ¿Por dónde agarramos este toro desbocado que destruye a las sociedades? Y encima que no tenemos ningún rumbo respecto de la gente que manejan el poder económico y el poder político. Porque digo, el pueblo está desencaminado, no tiene referentes. La política debiese hacerse pedagógica, pero la clase económica que es dominante, o sea, también, bueno, no tiene ninguna idea de lo que es el país, no tienen ninguna idea de lo que es el bienestar, ¿no? Ni lo que corresponde a un progreso general. ¿Qué piensa, Ricardo? sí. Bueno, es que, a ver, las clases dirigentes, pues, fuera de un tipo de caridad, las clases dominantes, pues, no están muy conectadas con las clases populares, ¿no? No les interesa demasiado. Eh, y, y bueno, ¿no? Si es que uno se da cuenta, la ideología imperante son las ideologías de derecha, ¿no? Y quienes han llevado a lo que está actualmente el país es la derecha. Eh, no, es interesante cuando muchas personas dicen, pero la historia ha demostrado que el socialismo y el comunismo no ha existido, porque los países comunistas, etcétera, etcétera, cuando eh, no solamente es falso que el socialismo no haya funcionado, porque ha funcionado en varios lugares, sino que el Sí, comunismo como tal, ¿no? El comunismo como tal nunca ha existido, ¿no? Nunca ha existido un país que no tenga Estado, que no tenga moneda, que no tenga clases. Yo creo que la solución está en poder quitarles el monopolio del juego económico a los capitalistas del país, por ejemplo, y tratar de guiarlo, ¿no? Lo que es tan terrible para los liberales y libertarios es que la sociedad en general se ponga de acuerdo en cómo debe ser llevado el mercado, ¿no? Porque supuestamente el mercado se autodetermina, ¿no? esa es una fantasmagoría de Smith, ¿no? Es lo que a veces también dicen los liberales, pero así como no el comunismo, etcétera, que dicen los comunistas, nunca se ha puesto en práctica, tampoco no hay ningún Estado que el libre mercado lo hayan dejado que esté libre, porque siempre participan, digamos, los lobistas, hacen ahí su componenda, la cuchipanda, y qué cosa hacen, unas circunstancias de mercantilismo. Yo ya no sé qué cosa es peor, porque vienen de 12 claustros sectarios, ¿no? O sea, los fanáticos del orden de los comunistas y los fanáticos del orden liberal, sobre todo lo que agarra la escuela austríaca. Bueno, Austria es un infierno, porque son dos colectividades cerradas a ser permeables, ¿no? A otros matices. Entonces se dan ahí dos situaciones bien cerradas, porque tienen Sí, casi la misma base argumental, ¿no? O sea, claro, no se puso en ningún sitio hubo el comunismo, en ningún sitio hay el libre mercado porque intervienen los malos agentes de la sociedad, ¿no? Es el colmo. el tema es que el tema está en que eso que ellos llaman que no es libre mercado, eso es libre mercado, ¿no? O Pero sea, el libre mercado debe, digamos, dentro de la teoría que tú la conoces, garantizar que haya libre competencia. Pero si hay lobbies o hay amarres o hay un mercantilismo estatal, el Estado participa en todas estas orgías de corrupción, brindando, por ejemplo, obras a unos sinvergüenzas que se presentan a las convocatorias sabiendo de antemano que ya la pueden ganar o no sé, cosas así, ¿no?
y todos los otros temas que ya se han estudiado en el curso en los últimos años se han hecho públicos, ¿no? Cómo se dan las licitaciones, cómo se entregan las obras, el 2% que se lleva tal o cual, el 10% que se lleve el otro. Inclusive el presidente está presuntamente comprometido, que recibió más de 2.300.000 dólares por unas cuantas obras allá en Moquegua, ¿no? Imagínate que otras cosas se mueven ya a nivel del gobierno nacional. ¿Te das cuenta? Sí, claro, evidentemente, Claro, ¿no? Eso es evidente, pero no por eso no existe capitalismo, no por eso no existe el libre mercado, ¿no? Yo creo que puede ser mejor. De claro, hecho, todo es perfectible. el capitalismo puede hacerse mejor, ¿no? O sea, es mejor que en las fábricas ya no trabajen niños, por ejemplo, como pasaba en el siglo XIX, ¿no? El Eh, Estado tiene que participar regulando, por lo menos, tiene que controlar, pero acá nadie controla, porque el Estado está tomado por esa gente que estábamos cuestionando y criticando, ¿no? Se habla de la captura del Estado, ¿no? En gestión pública, ¿no? Entonces, tenemos que quebrar este desorden para verdaderamente servir al soberano que sí, sí es el pueblo, ¿no? Ya hace rato te decía, no está educado el pueblo, hay que partir de educarlo por un primer momento, pero se tiene que hacer una conciencia crítica de la gente, ¿no? Yo no pierdo ese precepto, por porque si no tampoco no se ejemplo, diga nada. esto de acá de otra vez de la educación, ¿no? De que hay que llevarle, o sea, para que las personas en su gran mayoría puedan tener una buena educación y eso ahí les abra, pues, mayores posibilidades de interacción social. Para eso ahí tienes que tener por ejemplo, ¿no? Un tipo de gobierno, ni siquiera te digo de izquierda, ¿no? Pero mínimamente liberal, que se dé cuenta, pues, de que tiene que tener salud, educación de calidad para todos, ¿no? Pero para hacer eso, justamente, mucha gente dice, es que hay que esperar a que el pueblo esté preparado, ¿no? O que el pueblo esté educado, pero Eso no, eso no, eso, eso, si es por ese lado, yo también estoy en desacuerdo, digo, el pueblo tiene que ser claro, educado, pero los que sabemos más o los que saben más tienen que ir guiando la transformación de la sociedad, sí, o indudablemente, porque sea, si se dejan las cosas así como están, no hay ningún futuro. En eso no vamos a estar en contradicción. Si las sí, cosas siguen así como están, no hay ningún futuro. Y sobre todo por cuestiones bien prácticas. Pon que se viene una pandemia mucho más grave que la del coronavirus, que dure mucho más tiempo, que sea verdaderamente un virus terrible. No sobrevive nadie dentro de que no es de clase media alta para arriba. No sobrevive nadie. Si no se cambia cómo está estructurado el sistema de salud, no se sobrevive nadie. Tú sí, claro, sabes cómo se está llevando ahora la educación de todos los muchachos que están en la educación, en los colegios públicos, ¿no? O sea, ya es, inclusive se ha dispuesto que todo el mundo pase de año, porque ya se ha salido también de control todo eso. Que vamos a ver si le dan algún reforzamiento, una reorientación el próximo año, ¿no? O sea, ¿qué cosas se puede plantear, a ver, Ricardo, sobre todo ahora a puertas de las elecciones, ¿no? De abril del próximo año, que hay tantísimo candidato eventual, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿cómo ves tú que se haya atrevido Forsyth a lanzarse a la presidencia de la República? ¿Dónde bueno, a ver, estamos? eh, hay que ver una cuestión que el electorado peruano ha ido creciendo, bueno, hay una parte, ¿no? Un 30% de un perfil de personas que viven en las zonas urbanas y que han conseguido, eh, han conseguido mejoras materiales considerables en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que representa, pues, Salvador del Solar, Forsyth, etcétera, ¿no? Eso es lo que llama la atención, un cierto tipo de visión aspiracional, ¿no? Entonces, Claro, pero yo bueno, creo también que, hay otra serie de candidatos que son el mismo cuento de todos, ¿no? Hernando de Soto, por ejemplo. bueno, claro, ¿no? Pero ni siquiera ni su propia clase lo quiere. La cuestión está en que, eh, más allá de la pobredumbre, pues, de la calidad de candidatos que hay, eh, que es muy probable que gane un candidato de derecha,
es que no avisoro de manera real, pues, cambios significativos eh, o sea, de una manera radical para que favorezcan a la gran población, ¿no? O sea, El problema es si esos cambios radicales de verdad favorecerían a la gran población, que siempre es la suspicacia que se levanta contra el voluntarismo que suelen tener los gobiernos de izquierda, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de izquierda se olvida que el gobierno alanista del 85 al 90, o sea, en líneas generales, ha sido un gobierno de izquierda. O sea, la idea de que la izquierda nunca ha gobernado en el Perú se ve desacreditada de alguna forma con la participación, para mayor tragedia, ¿no?, de los izquierdistas, con la participación alanista del 85 al 90, ¿no? bueno, claro, pues no, o sea, la izquierda es muy variada, Ver, ¿no? o podrías objetar, a ver, Ricardo, esa circunstancia. O Es sea, la izquierda es variada, muy claro, estaba variada, Sendero también en esa época, definitivamente, ¿no? porque, claro, Alan García no era propiamente un De socialista, izquierda, ¿no? ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Uno podría ser socialista y no Las necesariamente ser líneas ni del mejor. gobierno. Bueno, es que el problema que generalmente, eso sí ya es, es una cosa atávica, ¿no? ¿En qué momento lo hace bien? Por ejemplo, vemos lo que ha pasado en Bolivia ahora. Ha ganado, ¿no?, el partido de Evo Morales sin tenerlo a Evo como candidato presidencial. Ujú, ¿Qué cosas te parece? A ver, Bolivia ha sido estudiada, ¿no?, tanto por gente de izquierda como por gente de derecha, liberales, comunistas, porque ha tenido bastante éxito en un montón de cosas, precisamente respecto de mejorar algunas de las condiciones de vida de la población. Pero como hemos visto luego de la destitución de Morales, o sea, las pugnas sociales y las circunstancias de desprecio que se dan, inclusive racial allá, no han variado prácticamente nada, ¿no? Inclusive cuando bueno, sube claro, ¿no? Áñez, ya las controversias que había en Cochabamba, ¿no?, en Santa Cruz, era terrible. ¿Te acuerdas cuando agarraron a esa señora que ahora es senador y la barnizaron todo de rojo? Fue Sí. una falta de respeto increíble, que también tenía un elemento de desprecio racial, ¿no? Y esto es, ni se diga de todos los otros casos, que los que se han vinculado a Evo Morales, que son bien discutibles, reprochables, hasta despreciables, ¿no? Que se habla hasta de abuso de menores o de Mm. permanentes contactos sexuales con gente que son menores de edad, ¿no? Bueno, no hay Entre que puede ninguna, ser que sea invento de sus enemigos, o puede ser también que sea un mal uso de su poder, ¿no? El poder, como decía Lord Acton, corrompe absolutamente si es un poder absoluto, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? A ver, Ricardo, para ir matizando la escena latinoamericana. respecto a lo del tema de supuesta pedofilia, ¿no? O de abuso Claro, supuesta, presunta, pues no hay un de fallo de ningún Evo tribunal Morales, por el pues momento, ¿no? no hay ninguna prueba al respecto, ¿no? O sea, salió en un par de medios de medio pelo y ya, ¿no? Y después ha sido rebotado por la derecha, ¿no? Pero no hay Pero ninguna... en medios más serios ya de derecha, o sea, igual los medios de derecha lo han rebotado. Pues yo te podría decir, en contra de García no hay todavía un fallo, no lo va a haber nunca, ¿no? Por ejemplo, No, a pero claro, Belaúnde, bueno, no se le involucró pero más. Por hay... ejemplo, con el caso ese de los mayorunas. ¿Quién ha procesado a Belaúnde por ese caso? Por ejemplo, en teoría sería un caso de lesa humanidad. ¿Quién ha procesado a Belaúnde todos estos años? Ah, nada. no, O sea, el poder también se te le faculta varios encubrimientos, ¿no? Lo que te decía hace rato de Piero, la ver, o quién se anima francamente a decir que Mariano Ignacio Prado fue un traidor, ¿no? Te viene la familia Prado y te llena de papeles de repente y dice, fue un ladrón, ¿no? O sea, ¿para qué se llevó la plata? ¿O se llevó, no se llevó? ¿Qué cosa se fue a hacer a Francia estando el Perú en plena guerra? ¿O no? También, lamentablemente, como este infeliz que salió a hablar, que es el abogado de estos personajes espeluznantes, miserables, que presuntamente se han violado a una señorita en Surco, ¿no? 5 bestias. Bueno, hay que esperar que haya un fallo, por supuesto, de algún tribunal, pero el abogado sale a hablar de que esa señorita le gustaba la vida social. Ese nivel de infierno Ujú. es el que prácticamente se sostiene con esas argumentaciones que digan esas cosas, ¿no? Hay una posibilidad No, que sea, hay una posibilidad que no, pero si vamos a esperar que el Poder Judicial falle, muy probablemente nunca vamos a tener un resultado concreto, Ricardo.
Es que Y el te lo tema digo no, yo que soy abogado. no tienes que esperar a que una instancia judicial determine algo, sino que tienes que ver el tema de las evidencias, ¿no? O sea, hay cuestiones que son, por ejemplo, en el caso de Alan García, que eran bastante evidentes, más allá de las mismas evidencias. En caso de Evo Morales, pues no hay evidencias, ¿no? Hay lo que supuestamente ha dicho la policía a partir del supuesto de mensajes, pero no hay nada concreto, ¿no? No hay ningún tipo de evidencia de nada, ¿no? Es como cuando decían que Fidel Castro tenía un yate y tenía una isla privada, ¿no? Eh, Que en un plano testimonial, pero por lo menos hay nombres. Porque, mira, vamos a entrar en ese tema porque han estado cuestionando, por ejemplo, algunas acusaciones que se daban, por ejemplo, a feministas, inclusive tu propio caso. Yo particularmente he dicho, yo lo invito a Villa porque no he visto una acusación directa con nombres. O sea, sale una persona y no solamente a ti, le pasa a un montón de gente, ¿no? Yo creo que lo pueden hacer de cualquier persona. Dicen, este individuo ha hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿cuándo? No dicen ni quién fue. Así tampoco no se puede estar, ¿no? Ujú. Porque ya no Claro, hay un pues, o sea, fallo jurisdiccional, pero te escrachan, como dicen, y te hacen la vida un infierno. Hay un caso de un jovencito, no me acuerdo ahorita, creo que en los Estados Unidos o en Canadá, le hicieron ese scratch, se mató y se acabó. Lo pueden googlear los telespectadores, es un caso real. No me acuerdo, tú lo recuerdas ese caso, Ricardo. bueno, no, yo sabía de un chico en Chile y otro en Argentina. Bueno, también, esos también han sido más recientes, indudablemente. A ver, ¿qué se puede hacer ante este tipo de casos, Ricardo? No, bueno, o sea, yo creo que de todas formas uno se tiene que basar otra vez en la evidencia, ¿no? O sea, ¿qué es? Porque muchas personas dicen es que un testimonio es una prueba. No, Claro, pues no, tampoco. Es un indicio, ¿no? El testimonio puede ser tomado como prueba una vez que se han está comprobado, corroborado, está ¿no? corroborado, Comprobado, ¿no? indudablemente. Tiene que haber una etapa de probanza, ¿no? El Sí. testimonio, igual que sucede con lo de los colaboradores eficaces, para que lo sepan los telespectadores que no están enterados. O sea, todo lo que habla un colaborador tiene luego que ser acreditado con un material documental. Si no, no tiene ningún valor en el proceso. Sí, pero incluso en el mismo ámbito social, ¿no? Es bastante, eh, no sé, ¿no? Es bastante irresponsable y también es poco inteligente de una persona que no puede razonar bien el hecho de tomar el testimonio de una persona como válido por el simple hecho de que lo dice una persona X, ¿no? Que uno considera que va a decir la verdad. Es un pensamiento bastante infantil incluso, ¿no? Porque considera que el ser humano, o en este caso la mujer, nunca va a mentir, ¿no? Entonces, Se ven una casos cosa que es, se han metido. claro, entonces una cosa es que tenemos que apoyar a las víctimas y que ante evidencias, pues, totales, como lo que ha pasado esto acá de estos desgraciados estos cinco en Surco, pues hay más que evidencias para pensar que eso es así, ¿no? Entonces, pero si una persona sale y dice, El problema, querido Ricardo, es que tenemos que esperar a que haya un fallo jurisdiccional para que se pueda, digamos, llamarles a ellos de esta forma, porque en este momento sus acciones son presuntas, ¿no? no, sí, Son claro, presuntas. Igual pero pasa con los otros casos, claro, yo te entiendo, porque el yo estoy caso a de Evo, favor de la, presuntamente, sí, o sea, yo estoy a favor del juicio social en el sentido de, como dicen las feministas, de que si no hay una cuestión judicial, al menos hay una visión social del asunto a partir de un tema moral, ¿no? A mí me parece que eso es correcto, ¿no? Lo que está mal está en que justamente que no se den evidencias, ¿no? Que simplemente se suelte algo y que una persona diga acríticamente, ah, esto es verdad. Que es distinto que una persona acuse a otra con evidencias, con bastantes evidencias, eh, y que además pues haya testigos, o sea, una serie de por lo evidencias que uno menos diga, con una identificación clara, ¿no? Porque hay veces que claro, la gente sale con denuncias y no pone quiénes son. La verdad que yo creo que debe haber bastante gente que hace esas denuncias, que esos casos son ciertos. Pero lamentablemente, como no están identificados,
digamos, las víctimas no están identificadas, ¿a dónde vamos a llegar? No se puede hacer nada, ni siquiera Claro, no creo solamente, que un juicio moral, porque no hay nadie que esté dando la cara en esa acusación, ¿no? bueno, y no ¿Por qué solamente ha crees que se ha pasado dado esto. este fenómeno de creer las feministas en esto de una manera tan descarada? O cuando dicen la sociedad patriarcal, la sociedad machista, el machismo auspicia actos de acoso, actos de violación, porque ciertamente se han visto pues también a varios infelices y miserables que salen a hablar que, por ejemplo, las chicas se exponen. ¿Cómo se van a exponer? ¿No? O sea, eso yo no lo he visto, digamos, en la cultura, digamos, popular del país, ¿no? Yo no sé qué clase de enajenados pueden decirse son machistas por ese lado, ¿no? Por lo No, menos, digamos, los machistas enseñaban que tienes que ser caballero, a la mujer tienes que defenderla, tienes que ser galante, cosas así. Yo, particularmente, mira, que me creo en un barrio, no he visto este tipo de cosas, no sé, o qué interpreta de tus lecturas, ¿no? De tu experiencia, no sé. Coméntanos, Ricardo, porque es el tema también del momento, ¿no? a ver, yo creo que hay una grave enfermedad social, ¿no? Una grave patología social eh, que se ha agudizado en el sentido de que como se ha empezado a señalar, se ha empezado a agudizar, ¿no? Y es este tipo de, este machismo tan corroído que las personas, porque, a ver, es obvio que si es que yo estoy en un barrio peligroso y salgo con una laptop y la abro en la calle y yo sé que ahí roban, ahí sí podría decirme alguien que me estoy exponiendo, ¿no? Porque me estoy exponiendo a que me roben. Porque, Bueno, claro. porque, claro, uno puede exponerse a ciertas cosas, ¿no? Eh, pero esa analogía que la he visto en varios comentarios en Facebook, que es una analogía bien estúpida, lo es Claro, porque repudiable además. Porque una persona que va a la casa de sus amigos y tienen una reunión y toman, no se está exponiendo, o sea, no tendría por qué haber un peligro de que la violen, ¿no? Porque una cosa es que, y aún así, ¿no? Imagínate que a una persona le dicen, si pasa por ese callejón te van a violar. Y la persona va y se expone y, bueno, y la violentan. No, no es el error no está en la víctima, o sea, porque en principio nadie debería hacerle nada. Y ahora, en un ambiente donde supuestamente es No es seguro, un justificante ni un atenuante, para nada, claro, absolutamente. sí, Así entonces fuese jamás, prostituta o así estuviese desnuda caminando por cualquier sitio, no tiene nada que ver ni siquiera con el tipo penal. O sea, ¿cómo es posible que puedan darse este tipo de comentarios, ¿no? Es horrible. no, claro, ¿no? O sea, que tenga vida social o no es totalmente relevante, o sea, si es que la justificación es y estos chicos, porque lo he leído, ¿no? Estos chicos estaban estresados y también hay que entenderlos y la chica esta, pues, se notaba que estaba, eh, que le gustaba la vida social y que además eso le pasa para que no se estén emborrachando. Son, pues, Es una esto, desgracia, ¿no? justificaciones totalmente, pues, que así como existe una lucha por intereses de favorecer a la clase burguesa, hay una lucha de un montón de hombres para favorecer a su propio sexo, pues, ¿no? Al- eh, y, Ya, y el tema eso está bien está que en se diga, que, ¿no? Seguro miserables. ¿no? Y el tema está en que, más allá de la existencia del machismo y el patriarcado, lo que hay es un claro uso de dominio, ¿no? Y de abuso, porque hay una forma de comprensión de la mujer como si fuese pues un objeto, ¿no? Que es curiosamente la forma en la cual el capitalismo ve a las cosas, ¿no? Pero bueno, la relación entre capitalismo y machismo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, está igual metido Y en ese lío. pornografía ya, claro, que la Entonces, pornografía parece ya la sublimación de todos los apetitos violatorios de cuánto enajenado que hay, ¿no?
¿no? Bueno, La pornografía sí, no tiene ninguna mediación, no hay ningún romance, no hay ningún feeling. La mayoría de cosas entra la gente y hace su espectáculo y lo deja ahí. Hay muchas reflexiones en ese sentido. bueno, sí, y de hecho el tema de la industria del porno también es un gran problema. Pero, mira, más allá de eso, yo creo que se puede mejorar la lucha contra la violencia en general si es que tomamos en cuenta que es necesario identificar a las personas con verdaderas evidencias y poder justamente, valga la redundancia, evidenciarlos, ¿no? O sea, hacerlos visibles, pero que sea pues algo realmente justo y que no se vea empañado por ciertos intereses de grupos, ¿no? Porque lamentablemente pues ha habido grupos de feministas que se han dirigido a ciertas personas por intereses privados, ¿no? Y que no tienen nada que ver con las cosas de los que les acusan, ¿no? Y conozco bastantes casos, así como también Hay casos de varios casos. personas que realmente, y hay gente que sí es culpable, que sí ha hecho lo que ha hecho y por ciertos amiguismos pues no son denunciados, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades muy cotizadas, ¿no? Hay varios profesores que están afrontando cualquier cantidad de denuncias y casos. Pues eso es lo que tradicionalmente se llama sacarle ventaja a la gente y usar una posición de poder para aprovecharte de la gente que esté en una condición de inferioridad en ese momento, ¿no? Y se da pues Sí, esta circunstancia evidentemente, ¿no? abusiva, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, Evolé, eh, por ejemplo, Universidad Católica, cualquier cantidad de casos hay. No hay ningún problema con decirlo al aire. Están en la página web, están siendo discutidos por acá y por allá, y se ve la conducta así de quienes son amigos, de quienes son más objetivos. Lamentablemente la gente pues se suele cubrir, ¿no? Ese es un problema del país, es un país con una tradición de alcahuetería bien grande. Y no sé, mira Ricardo, si esa situación que hablan de la cultura y la violación, digamos, pueda tener de alguna manera una vinculación al modo que se ha vivido en los últimos siglos en el país. La invasión española, la hegemonía, digamos, feudal, ¿no? De las grandes haciendas. O sea, ciertamente esa circunstancia del prima nocte, digamos que no la tenían literalmente los hacendados, pero también hacían lo que querían, ¿no? Luego hacían pasar a sus hijos como ahijados y algo muchas veces le legaban hasta los apellidos, pero en condición de ahijados, siendo sus hijos naturales. ujú. Alguien creo que se atrevió a escribir como que el país era un país de bastardos, pero era un país de bastardos. Por Eh, ahí que el mundo entero, ¿no? Porque Europa, todas las guerras que hubo, todas las violaciones de guerra, o sea, acá los chilenos luego de que vencen todo lo que tenían que vencer, ¿no? Cae Arica, etcétera, llegaron, se quedaron en el Perú como 2, 3 años también. Y se iban metiendo a los pueblos como piratas. La gente entre que se olvida o no tiene la firmeza de espíritu para ver toda esa circunstancia de un pasado no tan distante. ¿Qué sí, impresión, a ver, te merecen esos temas, Ricardo? bueno, no solamente está eso, ¿no? Sino también está toda la violencia que hubo en la última guerra, ¿no? En la guerra interna entre Sendero y el Estado, ¿no? Las, por ejemplo, ¿no? La El guerra caso, contra el terrorismo tuvo exceso, pues, claro. o Hubo sea, mucha violación, indudablemente, claro. sí, o sea, y el problema es que muchos, o sea, no solamente el tema de las violaciones sexuales como tales, sino todos los casos de dominación y de abuso sexual que hubo, ¿no? Sobre todo a la mujer, evidentemente. Eh, Bueno, tú una sabes que el cantidad, abuso sexual también era usado como un instrumento de agravio por la clase política, ¿no? O sea, si tú tenías un enemigo político o alguno que ya te faltaba de vueltas, pues hay historias que se mandaban a violar a la gente que eran sus opositores, ¿no? no, claro, Entonces el no tema son cosas que hayan sido, digamos, estrictamente políticas, pero había pues un clima de violencia total, ¿no? Los años 40, 50, 60. Acordémonos, por ejemplo, lo que narraba José María Arguedas en El Sexto, ¿no? ujú. Entre otras cosas. Sí, o sea, definitivamente tiene que haber, pues, ¿no? Una reflexión radical acerca de lo que está pasando, lo que vemos en redes sociales respecto a todos estos hombres
y pocas mujeres, de cómo justifican una violación o, y que eso de ahí no nos haga sorprender, pues, de que, por ejemplo, en el tema de las esterilizaciones forzadas o el tema de las violaciones en en la guerra interna no les interese, o que sean cuestiones, pues, de que así es la vida, ¿no? Chántatela. Entonces, tiene que haber, pues, una sensibilización mayor, y porque las personas es como que no hay una visión del otro como una persona tan igual a mí, ¿no? Entonces, así no es posible formar un mínimo respeto, ¿no? Porque Claro. si es que si es que algo nos diferenciamos con Europa, más allá de de todo el saqueo que ha hecho en el mundo para poder obtener su riqueza, lo que tienen los europeos de bueno es que ellos, obviamente no son perfectos, es que se respetan socialmente, ¿no? Se respetan bastante. Entonces, realmente si es que O no sea, ¿te hay una parece que cultura... los índices de violaciones sexuales en Europa son mucho menores que en Latinoamérica o en zonas que están en la periferia de Occidente? ¿Tienes esa data, por lo menos? Algo. De hecho, la data indica que en Europa hay mucho más, bueno, hay mucho más denuncias, ¿no? De acoso, violación, violencia sexual, etcétera. Y además sus mecanismos para recibir denuncias es muchísimo mejor, ¿no? Eso no significa que haya más violaciones, ¿no? Yo creo que más bien el problema es que hay un subregistro bien grave en la región, ¿no? No solamente en Perú. Entonces, Claro. Es que es muy eh, difícil. Si no tiene los medios económicos o sociales para hacer frente a una situación tan trágica, tan terrible, hay mucha gente que lo deja pasar, pues. Ah, por ejemplo, hasta hace unos años también pasaba que inclusive el que era un violador tenía la opción de casarse con su víctima. Lo coordinaban entre familias. Bueno, es una circunstancia terrible, pero ha pasado en nuestro país. sí, 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 claro, Estaba, obviamente. creo que hasta alguna normatividad, no me acuerdo bien, pero había esa posibilidad. Imagínate esa dádiva que le daba el ordenamiento jurídico a una circunstancia atroz. Sí, claro, Ahora sí, te comento, definitivamente. para estos fulanos que han hecho esta violación grupal de Surco, el Código Penal dispone una pena como que es una violación agravada, ¿no? El artículo 170 del Código Penal, una pena que oscila entre 20 y 26 años. Yo digo, pero ¿y cómo se queda la gente que se ha visto dañada por ello? Era una reflexión que muchos le tienen temor de realizarla, ¿no? Pero acá tampoco el país no se caracteriza porque se ejerzan venganzas, vindictas de una manera clara, ¿no? No es Sicilia, ¿no? No hay Ujú. ninguna película sobre qué valientes que son los peruanos que ejercen estos derechos de sangre, por ejemplo, ¿no? ¿No? Salvo la literatura, el cuento ese de López Albújar, del campeón de la muerte, ¿no? ¿Cómo es ese tema, Ricardo, como para ir finiquitando nuestra conversación de hoy que hemos tratado una dispersión amplia de temas Mm, y problemas del país? Mira, el problema me parece que sigue pasando por un tópico claro, ¿no? Que es la dominación. ¿Ya? Muy Si bien. tenemos los problemas que hay de manera social en general, es por una dominación y a su vez por una falta de respuesta de los dominados, ¿no? Pero en concreto en el caso de de las mujeres, por ejemplo, que son dominadas, sí está habiendo una respuesta social, ¿no? Y yo creo que la sociedad está cambiando, no a la medida en que nos gustaría, pero se está logrando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es poder hacer consciente a los demás de esas cosas, ¿no? Eh, o sea, si bien el país no se ha desarrollado materialmente como uno quisiera, uno puede decir que hemos mejorado en los últimos 30 años, ¿no? A pesar del neoliberalismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces,
yo entiendo la mirada pesimista de muchas personas, pero a mí me parece que siendo realistas más bien no podría haber que podamos tender en ciertos aspectos a la mejora. Hubo mejoras, indudablemente, pero a nivel de la sociedad misma, salvo los últimos años, como tú bien señalas, que ha habido una participación intensa de algunos grupos que tienen sus excesos, pero que de alguna forma han servido también para que las cosas se vayan intensificando y mucha gente más se sienta por lo menos con la cobertura y el respaldo social para poder hacer sus denuncias, ¿no? En el caso de las mujeres que han sido violentadas. Ujú. Eso de alguna manera sí es un mérito de cierto feminismo, ¿no? No del extremista, pero bueno, todos los extremos acaban siendo negativos. Ahora, en el nivel económico, tú sabes, porque también conoces de gestión pública, o sea, en los últimos 20 y tantos años somos número uno en el mundo, bueno, con varios otros países también, ¿para qué? En sostenibilidad macroeconómica, ¿no? El Foro Ujú. Económico Mundial todos los años dice, ya, una estrellita al Perú, número uno, número uno. Crecimiento económico, digamos que también hubo un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, ¿no? Que se han cortado, no con la pandemia, sino unos cuantos meses antes de la pandemia ya se estaba dando una situación de regresión o de involución. Sí, sí. Pero a nivel de la sociedad, a nivel de las inversiones en la sociedad, a nivel del bienestar social o las brechas sociales y la desigualdad y la pobreza viva, parece que había un círculo en el que he estado siempre ahondando, o sea, año tras año, con algunas variaciones mínimas de progreso, pero no sé, Ricardo, si eso tiene que ver inclusive con la impresión que tenemos de progreso y hasta de éxito en la sociedad, que me parece que también se han corrompido todos esos conceptos. Por ejemplo, tú que eres un estudioso de la filosofía, ¿cómo comprenderías esa problemática, Ricardo? Bueno, me parece evidente que hay en efecto un estancamiento en varias capas de la sociedad. Hay varias, miles, millones de personas que prácticamente no se han movido de la forma en la que producen socialmente, ¿no? Eh, lo podemos ver en el campo, en varios lugares en el campo, en la sierra o en la selva o en la costa. Eh, y claro, ¿no? Si es que el mercado cada vez está siendo más y más omnipresente, y el éxito se reduce a el éxito económico directamente en relación con este mercado. Entonces, y excluye todo lo demás, ¿no? Porque curiosamente hay bastantes sociedades capitalistas, tienen un cierto nicho de resistencia, ¿no? Por ejemplo, Francia, ¿no? El tema del desarrollo académico, el desarrollo científico, el desarrollo artístico es bastante importante, ¿no? Tiene una cierta resistencia al mercado. No en todo, pero bueno, sí, sí la hay. Y se desarrolla, ¿no? Pero en cambio, pues en Perú no, porque eh, ni siquiera pues a las clases dirigentes parece no importarles mucho y como hay un estancamiento social en varias capas sociales, pues como dije antes, están excluidos, ¿no? Entonces hay una gran exclusión no solamente de cómo constituimos la sociedad y el Estado, sino también hay toda una exclusión del desarrollo individual, ¿no? Entonces, Sí, claro. para progresar de manera sostenida, pues lo que tenemos que hacer es que las personas puedan trabajar y obtener mejoras materiales, ¿no? Y eso no se va a lograr con el tipo de modelo, la forma en la que se ha planteado esta burguesía rentista sobre todo, ¿no? En el cual prácticamente hemos parcelado todo el país y lo vendemos por tajadas, ¿no? En vez de tratar eh, de negociar con otros países para tener la tecnología y el dinero de industrializar, por ejemplo, ¿no? No, Imagínate tener que hablarlo ya en la segunda década del siglo XXI, cuando es un reclamo de ya más de 100 años, por lo menos en el país,
¿no? O sea, dar una industrialización. Por ejemplo, tu querido Lenin tenía pues unos planes tremendos, ¿no? Porque, mira, este es un buen tema, digamos, como para ir cerrando la noche. Mucha gente se ha concentrado en el ejercicio político en los últimos años como solo un factor de administración. Digamos que los bases bienhechores del medio político quieren circunscribir todos sus presupuestos de acción a la gestión pública, pero se ha ¿no? perdido también la perspectiva política de tener una visión. Por ejemplo, Lenin, en un acto que fue muy celebrado, decía que quería electrificar toda Rusia en el momento que entra al gobierno, ¿no? Que se veía como Ujú. una circunstancia descabellada para el momento que estaba viviendo Rusia en ese momento. Lo lograron luego, ¿no? Acá no hemos tenido ese tipo de proyecciones, salvo dos, tres casos que han sido excepcionales, pero creo que ese es el principal lastre de la política contemporánea peruana. Y entonces, siendo condescendiente con la pérdida de calidades intelectuales, morales, de carácter, de la mayoría de gente que tienta un cargo público, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes, Ricardo, sobre este último factor? Sí, pues, ¿no? Evidente, o sea, a ver, hay una, no solamente es el empobrecimiento de la clase política, sino también el decaimiento de las mismas clases burguesas, ¿no? Y Eh, también de la intelectualidad. sí, claro, ¿no? Dale. Es una decadencia en general, ¿no? Pero tenemos pues una burguesía tan atrasada claro, que obviamente piensa solamente en su burbuja y no les interesa el país en absoluto. Eh, que yo creo que, y esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Porque las personas pueden creer que el socialista va a estar siempre en contra, ¿no? De la burguesía, pase lo que pase. Y es que el tema está en velar por los intereses de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O de las mayorías oprimidas. Y yo creo que eso ahí se logra beneficiando a cierto sector de la burguesía, ¿no? Momentáneamente. Y un sector que nunca se ha beneficiado y que es el gran relegado es el sector industrial en el Perú, ¿no? Es muy pequeño respecto a lo que debería de ser o respecto a otros países. Y y la industrialización, estamos diciendo pues que surgió hace 200 años y en el Perú es mínima y sabemos que ese es, es la clave para el crecimiento sostenido en todos los niveles en un país, como ha ocurrido con China, pero no se hace, ¿no? No se hace, ¿no? Hay intereses Y eso que mantiene bien... al Perú prácticamente en el subdesarrollo, ¿no? O sea, se limita a todo un país tan rico como el nuestro a ser solamente un foso de extracción, ¿no? De riquezas, que francamente ahí sí se la llevan otros, ¿no? Y que no El tema está en revierte que, ese beneficio mira, sobre el país. sí, o sea, ni siquiera la izquierda como tal, las izquierdas partidarias, ni siquiera proponen este tema de la industrialización, ¿no? Porque debería quedar claro, pues, que el desarrollo, la riqueza de un país se hace trabajando, ¿no? En eso creo que el capitalista y el socialista están de acuerdo. El tema está qué es lo que se hace con las ganancias, ¿no? Con lo que se obtiene. Y el tema está en sobre qué clases van a redundar esos beneficios, ¿no? Entonces... Ese es el problema con las clases, pues. Hay que ver, por eso te digo, ¿no? Si se mantiene, se persiste en la teoría de la lucha de clases, o si de alguna forma puede haber una posibilidad para que haya alguna concertación de clases. Lo importante también sería, en último caso, que haya un buen gobernante, ¿no? Porque un buen gobernante, si está orientado por el socialismo o por el liberalismo, si tiene criterio y ve las condiciones coyunturales para realizar una u otra política bien pensada y bien planificada, no va a hundir el país, ¿no? Por un exceso socialistoide, ni va a seguir manteniendo eh, en el soslayamiento, en la ignorancia, en la depreciación a las grandes mayorías también del país, ¿no? Que es por un exceso liberaloide, ¿no? Me parece que habría siempre que buscar el equilibrio, pero eso ya, por supuesto, se lo dedico a la teleaudiencia porque tú tienes una idea muy bien ya centrada y adquirida respecto de los beneficios del socialismo, que, como lo hemos conversado muchas veces, no lo comparto, pero yo creo que el socialismo tiene cosas positivas
el liberalismo tiene sus cosas positivas, habría que buscar una manera de que haya una armonía, un equilibrio, ¿no? Eso, por ejemplo, nadie lo está discutiendo en el escenario público, ¿no? Qué interesante fuera ver plantear estos temas que acabamos de conversar con todos los potenciales candidatos al Congreso, inclusive a la presidencia de la República, pero claro que no van a dar la cara como corresponde. Bueno, Ricardo, por favor, un minuto más ya para cerrar, porque se nos ha pasado el tiempo, inclusive algún rato. Sí, Tu sí. parlamento final nos despedimos, Ricardo. Adelante, lo que gustes. No, bueno, yo creo que no hemos hablado mucho de lo que se viene en las elecciones, pero yo creo que se nos viene un panorama electoral bastante oscuro, ¿no? Va a ser bastante complicado, no hay personas que den la talla. Las izquierdas, ojalá que salven inscripción, yo creo que solamente se va a salvar una. Eh, y pues lamentablemente yo creo que mm, lo que hemos estado conversando, o sea, lo que esperamos que ocurra en el país no va a ocurrir hasta en un buen tiempo, ¿no? Al menos no vamos a tener un gran presidente ahorita y yo creo que se trata un poco también de ir construyendo organización social, ¿no? Que es algo que falta bastante y que es muy difícil debido a diferentes circunstancias de nuestro país, ¿no? Pero si es Y que buscando nunca llegamos, concertaciones, que sí, haya si es que no participación entre no actores llegamos a políticos que tener, tengan ideas divergentes, pero para hallar puntos precisamente de convergencia, ¿no? De unión. Hay que pensar en el país, hay que luchar por nuestro país. Y bueno, Ricardo, te agradezco tu participación en el programa. Tú sabes que cada cierto tiempo vas a recibir una invitación, así que espero que podamos seguir conversando al aire. Creo que es de utilidad para los telespectadores. Gracias, Ricardo. ok, muchas gracias, Entonces, profe. eso ha sido todo por hoy, Libertad Bajo Palabras. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.